Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea. Pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Capítulo 15 ya habla acerca de el lugar donde le habían sepultado a nuestro maestro Yeshua, y era una cueva, ¿no? Un lugar preparado. Aquí vamos a resaltar unos puntos, vamos a analizar también para conocer a las personas que están involucradas en esta última parte de nuestro maestro Yeshua. Vamos a ver el versículo 39. En el 37 decía: mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. Algo que él entendió, le pareció como sorprendente, fue la manera en que Yeshua, se puede decir, entregó su vida en ese momento, la manera que entregó su vida exclamando, ¿no? Tal vez le estaba meditando, estaba observando, estaba viendo qué está haciendo esta persona, y le vino un pensamiento: este hombre tuvo que haber venido de algo celestial. Y él reclamó así. En otras partes dice que era, acá dice era hijo de Elohim, ¿no? Pero en otras versiones dice que era un hombre justo, ¿no? Un hombre justo. Bueno, eso fue lo último que vimos. Ahora, el versículo 40 dice, y esto es muy importante, también, o sea que había muchas personas ahí que estaban, los guardias, sacerdotes, que estaban menospreciando a Yeshua, hablándole acerca de si era hijo de Elohim, baja de esa cruz, todas estas cosas, ¿no? Le estaban injuriando, dice. Pero acá dice que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, y le resalta, una vez más vemos que Marcos resalta a estas personas, y hemos visto varias partes donde él le obvió a algunos. Significa que hay algo especial o algo que entender de la vida de estas personas, y también del por qué algunas mujeres seguían a Yeshua y la gran mayoría de sus discípulos le había abandonado. Se habían ido, la habían dejado en el momento más duro, más difícil. Y había una razón por la cual ellos la habían abandonado. Al ver que Yeshua es entregado, sentenciado a muerte,
puesto en la cruz, ellos entendieron una cosa: Él no es el Mesías. Por más que en el fondo de su corazón había así un aprecio por el hombre de Yeshua, por la persona de Yeshua, pero en el fondo de su corazón es, o sea, como, se puede decir, como esperando a un redentor o a un Mesías, de acuerdo a lo que ellos creían. Yeshua no era el Mesías. Se decepcionaron. Y la decepción era tan grande que ni siquiera estaban a los alrededor, ¿no? Aunque algunas películas muestran que Pedro estaba mirando desde lejos, ¿no? Pero ahí no aparece así, aquí no aparece así. Hay un discípulo, ¿no?, que está ahí, que según el texto de Juan, era el mismo Juan. Justamente en el Evangelio de Juan, él sí está, ¿no? No quería él denigrarse, ¿no? Y él aparece ahí. Pero, a ver, ¿por qué los hombres no estarían? Puede haber una razón. Uno, que ya al verle a Yeshua entregado ahí, prisionero, condenado a muerte, ellos ya se vieron en la imposibilidad de hacer nada. Como el hombre siempre piensa que cuando ya no hay solución, ya se acabó todo. Ya no hay más forma de resolver estas cosas. Pedro lo intentó. ¿Cómo Pedro intentó? Cuando Yeshua fue apresado, él intentó hacer una lucha, pero Yeshua le frenó. Yeshua le frenó. Entonces nosotros vemos que la mentalidad del hombre siempre es esta, de acuerdo a esta perspectiva. Cuando ya no hay solución, ya hay que retirarse. Ya no se puede más hacer nada. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer más? ¿De acá qué podemos hacer? El hombre siempre quiere solucionar los problemas. ¿Es así o no? El hombre, su característica es solucionar los problemas. Hay que solucionar. Hay que ver cómo solucionamos. Pero en el caso de las mujeres, aunque ya no hay solución, aunque ya no hay caso, aunque ya está en la cruz, ¿qué es lo que le motiva a ellos a seguir ahí? ¿Qué es lo que le hace como continuar? Porque vemos entonces acá que las mujeres tienen más, se puede decir, sentimiento, sensibilidad, ¿no? No esperan solucionar nada. Lo único que esperan es estar en ese momento, como que es un sentimiento fuerte que le empuja a seguirle. Por eso muchas mujeres le acompañaban también cuando Yeshua iba llevando la cruz y decían: lloramos por ti. Yeshua, ¿se acuerda que les dijo? No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Jerusalén. Estén pendientes. Bueno, ese es un punto, una perspectiva. Ahora, entonces, ¿quién eran estas mujeres que estaban aquí? Y acá narra, desde lejos. No estaban tan cerca como parece. De lejos, dice. Seguían a distancia. Entre las cuales estaban María Magdalena. Así aparece aquí, ¿no? Y por lo visto el nombre María o Miriam era muy común en aquella época. De acuerdo a algunos historiadores, el nombre Miriam representa como angustia, tristeza o amargura. Muchas personas le ponían este nombre a sus hijos como tratando de hacer entenderle al Eterno la situación en que estaban viviendo el pueblo y como para que el pueblo escuche su clamor. Por eso se le ponían a sus hijas el nombre Miriam. Y nosotros recordamos una Miriam en la antigüedad, que era la hermana de Moisés, también se llamó Miriam, ¿no? Justamente también teniendo en cuenta la situación que vivía el pueblo en aquella época. Entonces, María Magdalena, o María de Magdala, dicen otros, ¿no? Magdala era una región de Galilea, ¿no? Donde, por eso ella vivía ahí, se le identificaba por la región donde estaba. María, la madre de Jacobo el menor. Entonces aparece otra Miriam, se llama la madre de Jacobo el menor. ¿Quién era Jacobo el menor? Uno de los discípulos de Yeshua. Y de José. Y este José es un tal José, así nos la vamos a poner, un tal José, un personaje. Y otra persona llamada Salomé, que también se llamaba Miriam Salomé. ¿Qué le parece? O sea, estamos hablando acá desde la perspectiva de Marco de 3 Miriam, pero según el libro de Juan hay otra Miriam, que es Miriam, la madre de Yeshua. Pero acá no aparece, ¿no? Pero está también ahí. Estamos viendo entonces estas mujeres que estaban ahí acompañando. Entonces, en esta nota, vamos a la nota 40, vamos a ver un poco algunos datos sobre estas mujeres. Mujeres que acompañaron
de lejos a Yeshua. Esta es una perspectiva que muchas mujeres al final, en los momentos más difíciles, digo esta palabra, son más fieles que los hombres. Los hombres al final, cuando llegan los momentos duros, deciden abandonar. Y eso se ha visto, hemos visto muchas veces, no digo que en general, ¿no? En ramos generales. Algunas veces ocurre al revés, ¿no? Algunas veces las mujeres son las que abandonan y los hombres se quedan hasta el final. Pero en ramos generales y de acuerdo a que uno observa, generalmente cuando uno ve, en el caso de madres solteras, hay más que padres solteros, ¿no? Más ve madres solteras. Generalmente el padre abandona, se va y deja a cargo de la mamá el hijo. ¿Ocurre o no ocurre eso? Y la mamá está hasta el final, con su hijo en el hospital, en cualquier situación. En mi vida todo el tiempo he observado y he visto y he experimentado también esa situación. La mamá está hasta el final, inclusive muchas veces, inclusive teniendo en cuenta para los padres, muchas veces las hijas acompañan hasta el final a los padres, en muchas ocasiones. Como les digo, no es generalmente, siempre hay las excepciones. Entonces acá vemos también que estas mujeres, en especial Miriam, la madre de Yeshua, le acompaña hasta, aunque ya no hay solución, aunque ya no se puede resolver nada, pero está ahí hasta el final. Ese sentimiento de madre o de mujer, podemos ver. Entonces, número 1, Miriam de Magdala. Magdala, algunos dicen que significaba la torre, ¿no? El lugar ese de Magdala, ¿no? Y vemos este texto que habla sobre esta persona, ¿no? Esta mujer. ¿Quién era? Hay varios datos históricos sobre esta mujer. En realidad ella no era ninguna prostituta como algunos lo narran en algunos escritos, ¿no? Y le comparan también con la mujer que iba a ser apedreada. Hay toda una mezcla ahí de argumentos, ¿no? En realidad una persona pudiente, porque vamos a ver lo que dice este texto. Lucas 8:2 dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, 7 fuerzas opositoras, fuerzas que le impulsaban a hacer cosas negativas. Y de ahí algunos aluden que entre eso había espíritu de fornicación o de pecado. Famoso el espíritu de pecado, espíritu de mentira, de idolatría, cosas así, ¿no? Bueno, algunos aluden que ella también tenía un espíritu de adulterio, de fornicación, de pecado, y por eso también le meten ahí como la mujer adúltera. Pero si vemos en el versículo 3, aquí del capítulo 8, dice que estas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces eran personas, estas mujeres que aparecen en esa lista en Lucas 8, eran personas pudientes. Inclusive habla que eran las personas que solventaban a Yeshua y a sus discípulos. Ahí también aparece una mujer importante como, ¿cómo se llamaba? Juana, que era esposa de un alto funcionario de Herodes. Había también otra mujer, Susana, ¿no? Que era también una comerciante, y así, ¿no? Entonces personas pudientes. Y en el caso de María de Magdala se cuenta, ¿no? Cuenta que ella era la esposa de algún dignatario, tal vez romano o judío, no se sabe muy bien, yo no sé muy bien, ¿no? Así. Y que había enviudado y había recibido varios espíritus y le habían tratado de loca y había tenido muchos problemas hasta que se encuentra con Yeshua y Yeshua le libra de esa situación y decide ella seguirle a Yeshua como discípula, así se puede hablar. ¿De qué manera ella aportaba en el ministerio de Yeshua? Con sus bienes, dice, con sus bienes, ofrendando, dando, apoyando y sirviendo. Y esto era algo digno de ver. Normalmente nosotros vemos en el servicio al Todopoderoso siempre más una fidelidad en las mujeres, ¿no? En servir, en dar, en aportar. Y eso es muy noble. Teniendo en cuenta que en la antigüedad las mujeres eran consideradas objeto o propiedad, no eran consideradas algo importante. Ya en el mismo mandamiento nosotros vemos que cuando se dice, se habla de las propiedades, ¿no? ¿Se acuerda que habla de las propiedades de no desharás la casa de tu prójimo,
el buey de tu prójimo, después qué otra cosa habla, ninguna cosa de tu prójimo, y a qué le incluye también ahí, la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces es como si fuera una propiedad, ¿no? Porque ese era el pensamiento en la antigüedad. Claro que nosotros vemos en la escritura, pasando el tiempo, que se le da un valor diferente a las mujeres. Precisamente la Torá es lo que ha cambiado de la cultura antigua, ¿no? Darle más valor a la mujer. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, punto 2 dice, Miriam, amiga de Miriam, madre de Yeshua. Nos va a poder identificar. Había otra Miriam entonces. Miriam de Magdala, Miriam, la amiga, es una amiga, se puede decir que le siguió a Yeshua desde Galilea, viendo los milagros de él, y también era la madre de Jacobo el menor, que era uno de sus discípulos, ¿no? Entonces, esta es otra Miriam que estaba también allí. Después está Salomé, que también se llama Miriam. Vamos a ver estos textos de la Biblia. Mateo 27, 56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es esta la madre de los hijos de Zebedeo? Miriam, Salomé. Entonces nos estamos confundiendo con las Miriam. Número 1, de Magdala, ¿no? La que fue libre de 7 demonios. Número 2, la amiga de Miriam, la madre de Yeshua, que es la mamá de Jacobo el menor, ¿no? Y Salomé, Miriam Salomé. ¿Quién era esta Miriam Salomé? Según los comentaristas, era la hermana física o carnal de Miriam, la madre de Yeshua. Imagínate, tenía el mismo nombre, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Y era la mamá de Juan y del otro Jacobo, ¿no? Que también eran discípulos de Yeshua y que le acompañaron en muchas ocasiones a Yeshua. Es importante entender este punto, ¿no? Para que podamos comprender. Juan 19, 25 dice así, estaban juntos a la cruz de Yeshua, su madre, acá Juan menciona que estaba su madre Miriam, y la hermana de su madre, acá menciona que esta otra Miriam Salomé era su hermana, la hermana de su madre, Salomé. María, mujer de Cleofas, ella es Miriam, la amiga de la madre de Yeshua, para aclararlo. Estamos viendo, ¿no? Y María Magdalena. Entonces, ya Juan ya aclara perfectamente que están, entonces, 4 mujeres especiales. Entonces, aquí definimos otra vez por las dudas si no entendimos, ¿no? Hay que aclarar bien. No va a faltar que diga, yo no entendí nada, pastor. Miriam acá, Miriam ahí, Salomé, Magdala, añe confundí paité. Entonces, por las dudas puse otra vez una última definición, ¿no? Definimos. 1, Miriam, madre de Yeshua, principal, ¿no? La Virgen María, ¿no? 2, Miriam Salomé, madre de Jacobo mayor y de Juan, esposa de Zebedeo. Por cierto, su esposo se llamaba Zebedeo, era un pescador. 3, Miriam de Cleofas. Tenía también su esposo, era de Cleofas, madre de Jacobo menor y un tal José. Un tal José, así aparece, ¿no? Un José. Y también María Magdalena, servidora con sus bienes. Entonces, con esto quedamos bien claros quiénes eran estas mujeres y qué referencia tenían en la vida de Yeshua, y le siguieron hasta el final, hasta en la tumba. Eran discípulas y seguidoras y también servidoras. Amén. Bueno, estas son las mujeres que le acompañan. Versículo 41. Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea que estas fueron las principales que Marcos decidió mencionar, o también algunos evangelistas, pero también había muchas otras mujeres que estaban siguiendo a Yeshua. Y vamos a pensar este punto. La creencia de un judío de aquella época en lo que refiere al Mesías es, el Mesías es un libertador que viene a librarnos de la tiranía de los pueblos que nos conquistan y restablecer la Torá, restablecer la tierra y gobernar. Esa era la mentalidad de un judío, tanto hombres como mujeres. Para los judíos, cuando un Mesías fracasa, o sea, muere, entonces
es un Mesías que quiso ser Mesías, pero no lo logró, o en todo caso un Mesías falso, que se hizo llamar nomás Mesías y al final por eso le costó morir, le costó morir. Entonces, cuando un judío entiende ese punto, directamente se decepciona de esta persona. Por eso muchos de los varones, seguidores de Yeshua, se fueron, le abandonaron, se decepcionaron. Imagínense cómo es el hombre de terco. Pero estas mujeres, ¿por qué continuaban? Y hay una razón. Porque Yeshua, ¿qué vino a hacer? Yeshua vino a restaurar nuestros corazones. Según el libro de Deuteronomio, para que el pueblo regrese, para que el pueblo vuelva a la fe, a la emuná, a la restauración, tiene que primero restaurar, circuncidarse el corazón. Tiene que regresar a la fe en el Eterno, en el Todopoderoso. A volver a los principios establecidos por la palabra. A volver a amar al prójimo, a servir a los padres, a honrar a las personas. Ese es el objetivo que el Todopoderoso establecía en la Torá para que arranque y comience la restauración. Lo que se llama la parte humana, la parte de la sensibilidad, que lastimosamente hoy muchas creencias o denominaciones religiosas la echan a un lado y solamente enfatizan lo teológico. Y ya no importa, no, primero está servir a la iglesia, al pastor, y los padres pueden esperar. La familia puede esperar, los hijos pueden esperar. Así. No sé, algunos, por ejemplo, tenemos un gran evento, hermanos, vamos a construir estoy de actuación, ¿no? Por eso cambio mi tono. Vamos a construir un gran templo, así que ofrenda de promesa, de pacto, hagamos pacto. A ver, ¿quién? ¿Tú cuánto? $3,000, tú $2,000, ¿quién arranca más? 5,000. No hay problema, pero llegó el tiempo del pacto, hermanos. A ver, ¿qué dijeron? Subasta, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, yo ya hice el pacto y yo tengo que cumplir ese pacto. ¿Y qué muchas personas han hecho? Y ustedes seguro que fueron testigos. Vendieron su auto, vendieron su casa, sacaron préstamos del banco y empezaron a endeudarse. ¿Ocurrió o no ocurrió eso? Yo les pregunto. ¿Experimentaron o no experimentaron? Entonces la persona empieza ya a sufrir, ya no puede más, no sé, pagar la universidad de su hijo, o pagar el estudio de su hijo, o comprar una buena ropa a su hijo, o ahora hay que llevarle a los hijos en bicicleta. Vendí el auto por el Señor, porque el Señor nos va a bendecir. Yo estoy hablando porque es la realidad. Y se ha dejado de lado que el creyente, para que esté agradando al Padre, tiene que agradar a su familia, servir, ser responsable en su casa. Primero, ahí es su primera congregación, ahí es su primer comunidad, ahí es. Si está en enemistad con toda la casa y viene en la congregación, ahí sí, aleluya, aleluya. Después llega a la casa, belleza, pecadores, Satanás, fuera. ¿De qué sirve? ¿Qué valor tiene eso? No funciona. Entonces en el corazón de estas mujeres entró esa enseñanza que el maestro estaba haciendo. No, pero los hombres que querían descabezar a los romanos nomás, ocupar puestos, ocupar liderazgo. Esa es la actitud normalmente de los hombres en aquel tiempo. Ustedes saben, según nuestra historia, ¿no? Nuestra historia tiene una tragedia terrible por la guerra de la Triple Alianza. Y casi todos nuestros hombres murieron en esa guerra. Y quedaron muchas mujeres. Entonces un día las mujeres se reunieron a organizar el país. Y los hombres ya, desastre. Entonces, ¿cómo ellos organizaron? Vamos a fundar comunidades y vamos a llevar un hombre con 10 mujeres. Un hombre con 10 mujeres. Así empezó, 2, 3 mujeres, 2, 3 hombres y después varias mujeres a su alrededor. Entonces el trabajo del hombre iba a ser solamente político, ¿no? Político, ¿no? Iba a ser político nomás. Ellos se iban a dedicar a hacer la política, a ver. Y las mujeres, criar hijos, trabajar, labrar la tierra y cuidar la familia y hacer que la familia se mantenga, se sostenga, darle de comer, mantenerle a ellos. O sea, si tiene fiebre el niño, la mujer tenía que agarrar, llevarle, ver medicina, ver cómo hacer. De ahí salieron algunos que inventaron los remedios yuyos
Y los hombres solamente se reunían ahí a hablar cómo iban a solucionar el país. Pero nunca solucionaban nada, claro, ¿no? Como los políticos ahora. Ustedes ven, se reúnen, nada no solucionan, pero ahí se reúnen. Bueno, así comenzó estas cosas. Entonces, para que podamos entender, ¿no? esta perspectiva, no le estoy dando, no desprivilegiando al hombre ni privilegiando a la mujer. Estoy tratando de entender este punto. Estas mujeres servían, veían, o sea, ellos veían la parte sensible del grupo, la parte sensible, la parte de necesidad. El grupo también necesitaba comer, alimentarse, estos puntos ellos observaban. Entonces ellos aprendieron también. Inclusive, cuando nosotros vemos ya en las cartas de Pablo, vemos que las que primero llegan a la sinagoga a escuchar la palabra son mujeres griegas, dicen. Las mujeres griegas llegaban y aprendían y se sentían muy edificadas por la palabra porque les ayudaba a restaurar sus hogares, a tener una vida realmente restaurada, porque eso es lo que enseñaba este camino. Amén. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, dice. Versículo 42, Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de Shabbat. Y este es un texto un poco confuso, ¿no? Porque nos hace entender que estamos entonces en un viernes, como se hace la famosa Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo y después sábado de gloria, ¿no? Así, ¿no? El domingo de resurrección, ¿no? Así, ¿no? Se ha seguido esa costumbre. Pero vamos a ver un poco de acuerdo a esta perspectiva. Vamos a esta nota. Marcos 15, 42, nueva traducción viviente. Todo esto sucedió, y acá yo le agregué de acuerdo al cronograma de lo que estaba aconteciendo, el miércoles 14 de Aviv, 15 horas. Shabbat Gadol o también Shabbat Alto, ¿no? Tú le llamas Shabbat Gadol, Shabbat Alto, ¿no? Shabbatón, ¿no? Shabbat Gadol, Shabbat Alto. Era un Shabbat especial, antes de Pesach. El año pasado, el 2020, fue así, ¿no? Cayó el 14, cayó un miércoles, no sé si se acuerdan, ¿no? Estuvimos un miércoles, pues precisamente, entonces quiere decir que hay años donde toca este ciclo, entonces en aquella época cuando Yeshua fue sentenciado, cayó un miércoles en la semana, no miércoles, ahora nos le llamamos, en ese tiempo era el primer día, segundo día, tercer día, pero para tener referencia, 14 de David, 15 horas, hora novena, nos dice en la escritura. El día de preparación. ¿Preparación de qué? Ese día se preparaba para la celebración para la conmemoración de Pesach, que sería ya unas cuantas horitas más, y para empezar la festividad de panes sin levadura, que es el 15. A partir de las 6:30, 7 ya comenzaba panes sin levadura, que para nosotros en este año va a ser este Shabbat. Este Shabbat, al terminar el Shabbat, va a estar terminando también el día 14 y comenzando el día 15 para nosotros, ¿no? Este Shabbat que viene. Después al terminar vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, ¿qué les parece? Estamos entrando entonces en este tiempo. El día de la preparación. Entonces se preparaban los israelitas, ya desde las 4 de la madrugada estaban preparándose. Estaban preparando con sus corderos, con todas las cosas necesarias para hacer esta conmemoración, recordando lo que había ocurrido en Egipto, la liberación del pueblo hebreo de los egipcios. Dice entonces, todo esto sucedió el miércoles 14 de Aviv, 15 horas, el día de preparación, anterior al día de Shabbat. ¿Cómo era? Shabbat Gadol, Shabbatón, Shabbat Alto, panes sin levadura. Al acercarse la noche, dicen, al acercarse la noche. Bueno, estamos entendiendo este punto, ¿no? Bueno, aunque acá dice día de reposo y acá dice, esta traducción equivale a sábado, pero bueno, eso es lo que han entendido los traductores de la Biblia. Ahora aparece otro personaje acá, 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también
esperaba el reino de Elohim. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. O sea, Yeshua ya había muerto, sentenciado, y por lo visto ninguna persona, ningún discípulo, y difícil porque las personas que eran sentenciadas a crucifixión generalmente permanecían ahí hasta que sean comidos por los buitres. Quedaban ahí, o eran, si se le arrojaba y se le tiraba por cualquier lugar. Esa era la sentencia para este tipo de personas. Pero acá aparece un hombre misterioso, vamos a decirle. De repente aparece llamado José de Arimatea. Arimatea era la región donde vivía, ¿no? Nada más se le dice así. Y no era cualquier persona, era miembro noble del concilio. El concilio era el Sanedrín, ¿no? Precisamente el Sanedrín que sentenció a Yeshua a la muerte, que le condenó, el mismo Sanedrín. No sabemos si él estaba de acuerdo o no. En alguna parte de la Biblia dice que todo el Sanedrín decidió condenarle, pero puede ser que se usó ese todo Sanedrín por la mayoría, ¿no? Cuando la mayoría decidió, bueno, todo el Sanedrín. No sabemos. En otras partes dice, en otras versiones, que él no estaba de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y muchos puntos más. Bueno, entonces vino a Pilato y le pidió el cuerpo. Vamos a ver la nota para poder entender mejor. Yosef de Ramatayim. Así dice, ¿no? Yosef de Ramatayim. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Acá en Mateo dice que era rico. Aparte de que era miembro del Sanedrín, era un hombre acaudalado, adinerado, ¿no? Todos eran ricos, ¿no? Todos los de Sanedrín eran ricos. Bueno, por lo visto este era en especial, ¿no? Millonario. Un hombre rico de Arimatea llamado José. Y acá dice que también había sido discípulo de Yeshua. Acá le agrega algo. Vamos a entender una cosa. Siempre los escritos de los evangelios tenemos que tener en cuenta, como empezamos hablando, que Marcos, de acuerdo a la creencia histórica, es el primer libro del evangelio que se escribió. La razón, ya le había hablado, la persecución que estaba haciendo Nerón contra los creyentes y transmitirle de esa manera esperanza, fuerza, paz. Entonces Marcos narra un escrito basado en las perspectivas que él aprendió, porque él no vivió con Yeshua, no estuvo ahí, con el apóstol Pedro y posiblemente también el apóstol Pablo. O sea que los evangelios salieron de las narraciones que se hicieron después, como de vía oral. Ahí salieron estas narraciones. Entonces uno de los primeros escritos fue el de Marcos, y después de muchos años, unos 10 o 15 años, se escribe Mateo, después se escribe Lucas, y después de muchos se escribe Juan. O sea, Juan ya es el que se aleja más del texto original. Entonces a Juan ya se le pone más una perspectiva más espiritual, así se lo puede entender, ¿no? Ese enfoque, ¿no? Pero el de Marcos ese puede decir el más preciso, aunque es una escritura más básica, corta, con expresiones más concisas, ¿no? O así, no detallada, resumida, porque era lo que necesitaban saber en el momento. Entonces cuando llega este escrito, nosotros creemos que los escritos de Mateo y de Lucas van a sí o sí tener, porque vemos inclusive que tienen similitudes, ¿no? Varias partes tienen similitudes. Si ustedes comparan Marcos con Lucas y con Mateo, hay muchas similitudes. Pero con Juan hay casi una total diferencia, ¿no? Casi se aleja bastante, ¿no? Entonces, cuando vemos ese punto, nosotros podemos entender que Mateo y el otro, ¿quién era? Lucas, tuvieron que basarse en los escritos, en el escrito de Marcos para hacer su evangelio y agregarle lo que ellos también entendieron o aprendieron, si fueron sus seguidores de Mateo o si fue Mateo el que escribió. ¿Se entiende este punto? Entonces, una de las cosas que le agrega acá, que no está en el escrito de Marcos, es que José de Arimatea era un hombre rico y que también era discípulo de Yeshua. Era discípulo de Yeshua. ¿Qué significa que era discípulo? Que era un seguidor fiel
Pero nosotros habíamos explicado antes cuál es la característica de los seguidores, los hombres, que cuando vieron al Mesías morir, ellos perdieron totalmente ya la credibilidad. Este no era un falso Mesías. Pero hay algo acá como que parece medio raro, que parece que un miembro del Sanedrín, a pesar de que Yeshua murió y está ahí muerto, todavía le sigue como tipo admirando, tipo siguiendo, ¿no? Como que parece medio raro esta expresión. Entonces, no sabemos si realmente era discípulo de Yeshua. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero de acuerdo a lo que dice Marcos, solamente era alguien que esperaba también la restauración del reino, ¿no? El reino del Eterno, como cualquier judío. Puede ser también que habrá tenido alguna admiración hacia Yeshua por las cosas que estaban haciendo. Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y acá ya Lucas le va agregando otro punto más. ¿Qué le agrega? Que era varón bueno y justo. Eso es importante entender desde esta perspectiva la Biblia, ¿no? Para poder darnos cuenta que cada evangelista veía una perspectiva un poco distinta, ¿no? Pero el principal solamente le llama como miembro del Sanedrín. Para Mateo era discípulo de Yeshua. Para Lucas no era tanto que era discípulo de Yeshua, pero era bueno y justo. Entonces esto puede explicar del por qué él tuvo el deseo de por lo menos darle una sepultura, ¿no? Un poco digna a Yeshua, que era bueno y justo. Juan 19:38. Vamos a ver qué le pone Juan, que ya está más alejado de los otros evangelios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, otra vez le agrega que era discípulo de Yeshua. Otra vez tenemos dos testigos entonces de que es discípulo de Yeshua, Mateo y Juan. Pero le agrega algo, secretamente. Le agrega secretamente, ¿no? O sea, que era discípulo, pero vos sos discípulo de Yeshua. No, yo solamente escucho sus sermones, así, escucho, no soy seguidor directamente. Se están dando cuenta, ¿verdad? Algo lejano. Por miedo de los judíos. Tenía miedo de los judíos, o sea que él no quería que digan que era un discípulo de Yeshua, porque los judíos podían expulsar el Sanedrín o considerarle una persona no grata. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. Acá en Juan dice que le rogó, en Marcos dice que se presentó como tipo osadamente, dicen. ¿Qué es osadamente? Atrevidamente, ¿no? Pilatos, entrégame ese cuerpo, necesito, voy a sepultarlo. No sabemos en qué tonalidad. O sin autorización. Como entrar nomás ahí. Pero, ¿cómo es que Pilato le concede, ¿no? ¿Cómo es que le concede a él? Algunos calculan que porque Arimatea se presentó como un enemigo de Yeshua. No sé si me entienden, ¿no? Como alguien que yo me voy a deshacer de ese cuerpo, como voy a encargarme de que desaparezca el cuerpo. No sé si me entienden, ¿no? Voy a encargarme de que, ¿por qué? ¿Se acuerdan que los discípulos habían dicho que estas personas dijeron que este hombre iba a resucitar, y entonces por eso entrégame porque yo me voy a encargar? Como que por esa razón Pilato le entregó. No sé si me entienden lo que estoy diciendo o no, o parezco muy herético. Porque hay que entender muy bien, ¿no? ¿Por qué le da Pilato así? Osadamente dice Marco, y acá en Juan dice, por favor, nosotros le amamos demasiado. No, creo que de esa... Si Pilato sabía que... ¿cómo les digo? Es para comentar el tema, ¿no? Que José Arimatea era un seguidor, un fiel, entonces podía hasta desconfiar que después él va a ser uno de los propulsores para que se fomente su resurrección. Entonces más bien él se presentó, esa palabra osadamente cuadra más como que déjame el cargo a mí, yo me
Desharé. No existía lo que yo iba a decir. Me desharé del cuerpo. Déjamelo a mí. Ah, ya murió. Ah, está bien, sí. Te encargo entonces, te encargo. Esto sí cuadra entonces con lo que dice Marcos. Amén. Pues le damos a Marcos. Entonces Juan siempre haciendo todo más espiritual, más bondadoso. Por favor, entrégamelo. No, así no. Pilato no actúa así. Bueno, continuemos. Estamos entonces en 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Yo me voy a encargar de desaparecer ese cuerpo. Déjamelo a mí. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Todavía no tenía que morir, hace pocas horas que fue crucificado. ¿Qué pasó? Ahí tenía que estar por lo menos una semana ahí colgado, muriendo de sed, de hambre. Los cuervos tenían que venir a comerle, pero Yeshua, como le había dicho, él entregó su vida rápidamente. 46. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Vamos a atender bien lo que dice Marcos, porque después ya salen, con los otros evangelios ya le van agregando algunos detalles, ¿no? Puede ser que Marcos lo escribió bien rápidamente, sin detalle, y puede ser que los otros le agregaron algunos detalles, cierto o no cierto, o para que... Hay que entender una cosa, el texto de Marcos se escribe en un ambiente tenso, no sé si me captan, ¿no? Un ambiente urgente, modo de urgencia, ¿no? Pero los textos de Mateo y de Lucas ya se escriben en un ambiente tranquilo ya, un ambiente ya donde no hay más persecución, ya no hay más mucho, ya no se le está cortando la cabeza a los creyentes, ya más tranquilo. Entonces por eso ellos tienen ya el poder pensar, hacerlo más ilustrativo. Le hizo recordar unas cosas y lo fueron agregando. No sé si estamos tratando de justificarle a Mateo y Lucas o tratando de hacer, pero para defender a nuestros evangelistas. Vamos a defender. Pero siempre el texto de Marco, que se escribió así en el momento, es el que va a ser verídico. Por ejemplo, en un caso, vamos a poner un caso, se te presentan como testigo, ¿no? En el momento en que ocurrió hace 5 minutos, un accidente o algo así. A ver, ¿qué viste vos? Y yo he visto así, yo he visto así. Se narra, ¿no? Se escribe, ¿no? Después, una semana después, esta persona, no, realmente le puede ser que le vaya agregando algunas cosas más, ¿no? No sé si me entienden. Pero siempre ese primer relato va a ser la base. No sé si me entienden. Si lo que le fue agregando contradice totalmente ese primer relato, entonces va a quedar el primer relato. No soy experto en leyes, pero le estoy explicando algo más o menos. Por eso siempre la policía, cuando te agarras, normalmente, ¿qué te dice? Tienes derecho a permanecer en la situación, vos podés decir cualquier cosa. Y eso ya puede usarse. Y no, vos dijiste tal cosa aquella vez. Ahora estoy reflexionando, ahora me di cuenta que entonces ya no funciona eso. Esto es muy importante. Entonces, por eso el primer relato es clave para que podamos entender después los siguientes. ¿Qué dice acá? Compró una sábana, quiere decir que no estaba preparado para la muerte de Yeshua. Porque generalmente en aquella época, cuando una persona es seguidor, discípulo, se prepara, ¿no? Pero él no estaba preparado y ya estábamos en horas de que se cierre todas las cosas, entonces se puede decir rápido. No podría haber sido una prenda o un lienzo especial, sino algo rápido, algo para ligarle ahí. Y después, y lo puso en un sepulcro
que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. De acuerdo a la perspectiva de Marcos, de acuerdo a los traductores antiguos, José de Arimatea le enrolló como un cigarro y le tiró en una cueva. Si ustedes ven de acuerdo a la traducción antigua, le enrolló así. ¡Fum! Así está hablando. ¿Cómo les suena a ustedes? Feo, ¿no? Entonces, si después de 20 años o 30 años vos querés escribir otra vez este relato, no, Marco, demasiado fuerte. Entonces, ¿qué le vas a poder? Le vas a dar otra perspectiva, ¿no? No sé si me entiendes, ya más tranquilo. Pero aquí fue rápido y tiene lógica, si es que creemos que los hombres en aquella época quedaban decepcionados cuando el que estaban confiando como Mesías fue ejecutado. Él no era como estas mujeres que estaban así, pero puede ser que las mujeres le seguían, ¿no? De lejos. Pero más lógico es, desde la perspectiva del pensamiento judío, lo que está haciendo José de Arimatea, y es terrible. Vamos a ver lo que dice estas versiones. Nota 46. Hechos 13:29. Una vez que llevaron a cabo todo lo que la profecía decían acerca de él, del Mesías, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. En otra versión dice en un sepulcro, que en aquella época era una cueva. Una cueva. Lo arrojaron ahí, se puede decir que lo arrojaron ahí, lo pusieron ahí. Hechos 3:18. Pero Elohim estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Entre ellos, ser sepultado, entre comillas, como un criminal o como un, ¿cómo se puede decir? Como un perro muerto. Fuerte lo que digo, pero estamos hablando de acuerdo a la perspectiva de Marco. ¿Entienden, no? No de la perspectiva de Juan ni de Lucas. Marco prácticamente está diciendo que lo sepultaron como un perro. Y dice que así estaba predestinado, ¿no? Según el escritor de Hechos 3:18. Pero Elohim estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Hechos 7:51. Pueblo, esto es lo que está diciendo Esteban cuando está debatiendo con el Sanedrín. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Verso 52. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron deliberadamente, desobedecieron la ley de Elohim a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Entonces está hablando que ustedes estaban cumpliendo lo que antiguamente hacían todo aquello a que se le hablaba la verdad, que era perseguir y matar. Por eso es que Yeshua podía saber ya, desde la perspectiva profética de las Escrituras, lo que iba a ocurrir con él. Porque él estaba haciendo también lo que los profetas en la antigüedad hacían. Y siempre han hecho eso. Y Esteban le está recordando también. Ustedes siempre han actuado. Sus antepasados siempre han sido tercos. Cuando escuchan la verdad, quieren deshacerse de esa persona de la peor manera posible. Estamos viendo acá. 47, estamos ya terminando, ¿no? 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. O sea, ellos le seguían, recuerden que estas mujeres le seguían de lejos y estaban observando dónde le colocaban a Yeshua, dónde le ponían. ¿Por qué eso? ¿Por qué estaban observando desde lejos y por qué querían saber? Porque el objetivo era que no se le encuentre más, hacer desaparecer. Y entonces estas mujeres quedaron como testigos. Por eso después, en el tercer día, ellos van a venir porque van a querer ungir el cuerpo y van a ver que ya había resucitado. Los discípulos no sabían el lugar donde fue sepultado. Entonces no era una tumba preparada ni nada, era una
¿cómo se dice? En esa región hay muchas cuevas, ¿no? Entonces, cuevas donde vos removés y después ponés una enorme piedra, rodando o como sea, y ya queda borrado ahí el rastro. Y se pierde esa persona, ya no se sabe dónde está. Bueno, vamos a la nota 47 y con esto vamos a ir terminando. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, según Lucas 23:55, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fíjense que ellos estaban entonces espiando. Estaban espiando a ver dónde le ponen, cómo le sepultan, cómo lo están enterrando. Estaban observando este punto. Juan 19:42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. ¿Qué lugar era ese? ¿Ustedes se acuerdan qué lugar fue donde Yeshua fue crucificado? Era el lugar de la calavera. Era el lugar, Gólgota, ¿no? Era un lugar donde generalmente se les sentenciaba a los criminales. Entonces no era un lugar digno de ser sepultado. ¿Están entendiendo? No era un lugar donde uno tendría honra a ser sepultado, sino ahí generalmente los que eran sepultados por ahí, ¿qué tipo de personas eran? Criminales. O sea, ahí eran sepultados las personas que eran criminal, asesinos, ladrones, rebeldes. Por eso no puede ser ese lugar una tumba especial como muchas veces, no sé en qué evangelio aparece eso, en Juan creo, que era una tumba especial, una tumba preparada, ¿no? Todo con jardín, con flores, así, ¿no? No puede ser así. O no sé, puede ser que sea así. No sé. ¿Ustedes qué creen, no? Bueno, yo estoy hablando de esta perspectiva, un lugar cerca, ahí rápido, es como rápido, ahí, entiéndenlo, dejémoslo ahí. Hechos 13:26, varones hermanos, esto está hablando Pedro, ¿no? Hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, cuando dice no conociendo a Yeshua, no teniendo en cuenta su rol profético y la palabra que él trajo a sus seguidores, ni las palabras, dice ahí está completado, los profetas, que se le leen todos los días de reposo, las cumplieron, dice, al condenarle, que estaba ya en los profetas mencionado que el Mesías iba a ser ejecutado de esta manera tan aberrante y vergonzosa. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué es importante estos puntos? Porque recuerden, el que el Mesías haya muerto y haya sido sepultado de esta manera, ¿qué provoca en sus fieles seguidores? ¿Qué provocaba? Decepción. Ahora estamos hablando ya de los que están predicando, ya después de su resurrección. Entonces ellos tienen que hacerle comprender que todo esto que pasó con el Mesías, esta decepción, este fracaso, estaba profetizado. Pero vos no conocías porque no estaba pendiente en el plan del Eterno. Vos no estabas pendiente en los planes del Todopoderoso. Vos no estabas siguiendo al pie de la Escritura las enseñanzas del Maestro. Entonces te vas a decepcionar. Te vas a sentir como que fracasó el Mesías. Esto están explicando detalladamente. Por eso dice, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Yeshua, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, todos los días de reposo se leían los profetas, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Y qué dice el 29? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Está hablando de que lo botaron, lo sepultaron, simplemente así. Isaías 53, para tener en cuenta qué es lo que decían los profetas. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado, ¿qué dice ahí? Como un criminal. Fue enterrado como un criminal
Según la profecía, él tenía que ser enterrado como un rey soberano en un jardín, en una tumba especial, o como un criminal. ¿Qué dicen ustedes? Como un rey, toda honra, todos los honores, hombres tocando, tal vez ángeles ahí haciendo fila, o como un criminal. Si leemos a Marcos, él nos hace entender que nuestro maestro, redentor, restaurador de nuestros corazones, fue enterrado como un criminal. Entonces él está cumpliendo, o sea, está narrando de acuerdo a lo que la Escritura decía. Por eso podemos tener certeza que lo que dijo Marcos es correcto, ¿no? Es correcto. Y que después Mateo y Lucas y Juan le agregaron algo, ¿cómo se dice? Le subrayaron, ¿no? Le acomodaron, le hicieron más lindo la frase. La misma cosa también narraron, ¿no? No es que sacaron el contexto. Por eso yo le decía, cuando una narración de un acontecimiento, el primer testimonio es lo que cuenta. Cuando vos después narrás algo ya un poco más tranquilo, le agregar unas cosas, no tiene que contradecir totalmente a la primera narración. Entonces no te van a aceptar, pero va a quedar un poco más acomodada, un poco más bonita. Pero podemos ver que la Escritura concuerda. Entonces nuestro maestro fue totalmente humillado. Duele decir estas cosas, ¿no? Pero es lo que tenemos que entender, porque es lo que las Escrituras decían. Él cumplió lo que las profecías hablaban sobre él. Fue totalmente humillado en la manera que lo ejecutaron, en la manera que lo crucificaron y en la manera que lo sepultaron, como para que borren todo vestigio de honorabilidad de nuestro maestro, para borrar, para quitarle todo, para dejarle lo más sucio, humillante posible. Entonces, ¿cómo estarían sus discípulos? ¡Ay, qué horror! ¡Qué manera tan vil de ser sepultado! ¡Qué bárbaro! Así, ¿no? Pero sí. Sí, ni siquiera se dignaron a sepultarla, solo ahí, abandonado. Pero estas mujeres, por eso empezamos hablando de las mujeres, ellos no están viendo estas cosas. Es como que, ¡ay, cuñá, pendeta, un ejemplo, ¿no? Ustedes, mujeres, son muy sentimentales. Ya, ese ya fracasó, ya perdió, ya no tiene más solución. Sí, creímos que era el Mesías, le seguimos y hubiéramos entregado nuestra vida por él, pero manómago, donde cobeimos, ya opama, ya se acabó. Pero las mujeres tienen algo adentro, ese sentimiento que le hacía perseverar y le hacía continuar, le hacía avanzar. Y hasta aquí puede terminar la historia, ¿no? Si no existe la resurrección, dice el apóstol Pablo, entonces esta historia se acabó aquí. No necesitamos ir al capítulo 16, ¿verdad? Se acabó aquí. Aquí se terminó la historia. Pero vamos a ir viendo estos textos, ¿no? No vamos a acabar de ver la historia. 59. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero esto está hablando de Isaías 53, fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bueno, acá dice la profecía que fue puesto en la tumba de un hombre rico. Puede ser que por eso le agregó Mateo, que Mateo fue, ¿no? Que Arimatea era rico, ¿no? Después Juan 12:7 dice, entonces Yeshua habló de su sepultura. Déjenla para el día de mi sepultura, aguardado. Esto cuando Miriam de Betania, ¿no? Le estaba ungiendo con un perfume caro, ¿no? Él habló, ella me está preparando para mi sepultura. Pero recuerden, en aquel tiempo ninguno de los discípulos tenía el pensamiento de que su maestro iba a morir, porque si moría, ya no es maestro. ¿Cómo le vamos a estar preparando a nuestro maestro para sepultarle? No, pero esta mujer, en su acción bondadosa, su acción de servir al Mesías, ella no sabía también, recuerden, ella tampoco sabía que le estaba preparando para su sepultura, pero tenía un deseo ferviente de servirle con lo mejor posible, le sirvió con este perfume tan caro, y Yeshua habla, me está preparando para mi sepultura. ¿Por qué? Porque a Yeshua ni siquiera le hicieron la ceremonia que normalmente se hace para cuando una persona es muerto, que en aquella época existía, ¿no? Aunque en las versiones de Juan habla que sí le hicieron toda la ceremonia y le pusieron
pero me parece que ese ya Juan le agregó, ¿no? Yo creo que le agregó, porque si no, estas mujeres, ¿por qué estarían queriendo ir llevando algunos, ¿cómo se dice? Alguna especia para ungirle? Quiere decir que hasta de eso se habían olvidado, porque los que le sepultaron, ¿quiénes eran? Personas que querían deshacerse de él, como José de Arimatea. Ahora, desde nuestra perspectiva podemos pensar si José de Arimatea realmente quería deshacerse del cuerpo de Yeshua rápidamente, o quería darle una digna, o por lo menos un básico digno entierro, básico, porque no había nada de básico. Lo metió en una cueva, lo tapó así, con una sábana le enrolló como, ¿cómo le dijeron? Cigarro por ahí. O como enrollar algo, ¿no? Una basura que quería tirar, le ponía un papel y tirar así. Así, según la perspectiva de Marcos, así fue. Según la perspectiva de Mateo, Lucas y Juan, Lucas y Mateo más o menos así, pero desde un corazón más noble de José de Arimatea. Y Juan sí que totalmente, no, él hizo todos rituales, todos honores, todas las cosas. Pero la profecía que habla de que él iba a ser sepultado vergonzosamente, como para que si te quedaba un poquito de duda de que él es el Mesías, con su sepultura ya se fundió todo. Ahí sí que ya completamente estoy seguro de que no era nada que ver con el Mesías, porque la peor forma lo han sepultado. Hasta así terminó nuestro Mesías en el sepulcro. Y él lo había anunciado. Yo voy a hacer, ella ya me está preparando para mi sepultura, porque después ustedes me van a olvidar, me van a dejar. Y ese perfume le duró bastante tiempo, ¿no? Era 2 gotitas duraban una semana. Y a Yeshua le bañaron con él, ¿no? Le bañaron. Por eso todavía seguro que olía cuando fue llevado al sepulcro. Para terminar, vamos a ver este texto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces. La recibieron con gusto. Buena noticia es evangelio, Besorá. Con gusto, y todavía permanece firmes en ella. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la buena nueva que le trajo a los corintios, el buen mensaje. ¿Y en qué consistía? Esa es la buena noticia que los salva, que los saca del sistema, que los hace parte del plan del Padre y los aleja del plan de este mundo. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Ahora, ¿cuál fue ese mensaje? El versículo 3 dice, yo le transmití a ustedes, Pablo está hablando a los corintios, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. El Mesías, acá él le menciona como el Mesías ya, el ungido, el que viene a restaurar. Es raro, ¿no? El que viene a restaurar significa que él no le habla como alguien, él ya le habla con la fe de alguien resucitado, de alguien que venció esta muerte. Pero les dice, que fue lo que hizo el Mesías, murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Entonces, una de las cosas que el Evangelio, la Besorá, tenía en cuenta es que el Redentor, el restaurador, tenía que morir y morir como un criminal. Y Pablo dice que esto también es parte del Evangelio, de la Besorá. Si vos crees, como al principio ya se había dicho, si es que no te metieron alguna idea falsa. Más abajo ya habla y también resucitó y más cosas. Pero como ese es el tema para la próxima, vamos a dejar hasta ahí. Amén. Entonces, en pocas palabras, en esta última parte del capítulo 15 nos muestra la fe, la fidelidad, se puede decir, esa fortaleza de estas mujeres que a pesar de que ya no había solución, a pesar de que ya no había nada en qué creer, nada, que la fe ya estaba, su fidelidad ya estaba
teológicamente rota, ellos seguían firmes por ese sentimiento, ¿no? Se puede decir de amor de madre, de amor de mujer hacia Yeshua. Y en el caso de los hombres, ellos lastimosamente su mente está más enfocada en hechos, en certezas, en cumplimientos. Y al morir Yeshua, todos quedaron decepcionados. Esto fue lo que hizo que muchos dejen de creer. Y Marcos narra esto para que en el capítulo 16 les dé la esperanza a los seguidores de Yeshua. Recuerden, si aquí terminamos, Yeshua murió y que en paz descanse. Gracias por tu enseñanza. ¿Sí o no? Gracias por tu enseñanza. Pero nos falta un capítulo. Y si no completamos ese capítulo, como dice el apóstol Pablo, somos, ¿cómo era que dije? Somos dignos de... Ay, me olvidé. En vana nuestra fe, dice, ¿no? Somos los más desdichados, dignos de compasión, ya no tenemos chance, ya cerremos la puerta, apaguemos la luz y vámonos. Se acabó todo. Entonces nuestra esperanza está en la resurrección. Y qué cosa, ¿no? Que el Padre nos permite terminar este escrito en los tiempos en que vamos a recordar precisamente la muerte y la resurrección del Maestro. El próximo sábado tenemos entonces la conmemoración de Pesa, recordando la muerte del Mesías, y después, 7 días después, recordando, de acuerdo a la cronología bíblica, ¿no? De las festividades, la resurrección, que es la fiesta de Bikurín o primicias, porque Yeshua fue la primicia. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.